Nuestro siguiente invitado nos va a proponer un viaje por los lugares más sorprendentes del País Vasco. A través de este viaje nos va a hablar de relatos legendarios, de crónicas misteriosas, de tradiciones, de seres mitológicos y, por qué no, de milagros. Él es Enrique Chazarra y nos hará viajar a través de 50 lugares mágicos del País Vasco bajo el sello de la editorial Cidonia. Hola Enrique y bienvenido a Misterioso Universo en la Red. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Enrique, eres investigador que llevas, además, persiguiendo todo tipo de misterios desde hace más de 20 años y te hemos podido también ver en diferentes medios de comunicación radiofónica y televisiva. Cualquier persona que siga Cuarto Milenio lo ha podido comprobar perfectamente. ¿De dónde te viene esta pasión por este mundo del misterio, Enrique? Pues mira, yo me inicié en esto de los misterios con 13, 14 años porque acabé en la biblioteca pública de Vitoria, que me pillaba de paso cuando yo iba al colegio, ¿no?, donde estuve estudiando, y resulta que iba con la intención de leer cómics de Tintín, Asterix y aquellos míticos personajes de la época. Te hablo de mediados de los 80, y acabé en una sección que me llamó la atención, ¿no?, que ponía ciencias ocultas y parapsicología, una sección muy pequeñita ahí en un rincón de la biblioteca de Vitoria. Igual fue mi sorpresa cuando empecé a devorar libros que se hablaba de fantasmas, se hablaba de ovnis, se hablaba de leyendas, se hablaba de cosas enigmáticas, y claro, que me llamó mucho la atención, ¿no? Yo pensaba, pero ¿cómo es posible que esto exista? Porque claro, yo pensaba en aquel entonces, ¿no?, del momento que esto viene en un libro es que esto tiene que existir. Y no se habla tanto, ¿no?, de ello. Y bueno, ahí me entró el gusanillo y poco a poco empecé a compartir esa inquietud con otros amigos también que se interesaban por el tema, y una cosa llevó a la otra, y bueno, y aquí hemos acabado, ¿no?, hablando contigo. Y tanto, la verdad, bueno, pero al final de tu pasión lo has convertido un poco en tu profesión casi, como quien dice, y no todos pueden llegar a ello. Claro, sí, no, esto es como digo yo, es un hobby que se me ha desmadrado un poco, ¿no? Porque cuando uno empieza en aquellas épocas a perseguir misterios, como me gusta decir a mí, pues no piensa pues eso, que después de unas cuantas décadas, pues uno todavía va a seguir primero con el mismo entusiasmo, porque eso es importante, ¿no? Que igual tu actitud es más escéptica, ¿no? Pero en plan sano, como me gusta decir a mí, ¿no? Pues cuestionando y dudando las cosas, lógicamente, pero el entusiasmo de aquellos 13, 14 años yo creo que no lo he perdido, y por eso me siguen apasionando los misterios, y de alguna manera pues seguimos ahí un poco en la brecha. Genial, vale. Pues mira, Enrique, ¿qué te parece si comenzamos este viaje por las tierras vascas del misterio hablando de un edificio que no hace mucho alojó un palacio de justicia, una comisaría, un gobierno civil? Pero antes de todo esto fue un convento muy importante, el convento de San Francisco. ¿Qué ocurrió aquí, Enrique, para que fuera abandonado por los franciscanos? Pues mira, esta es una de esas historias que yo muchas veces cuento, o suelo decir, ¿no?, que a veces persiguiendo el testimonio de apariciones, de fantasmas, de ovnis, en fin, de estas cosas que tanto nos gustan, pues acabo descubriendo lugares históricos y acabo enganchado más a la propia historia de ese lugar que igual al fantasma o al ovni, que se queda como una mera anécdota, ¿no? Y es un poco lo que me pasó aquí en Vitoria, ¿no?, con este convento franciscano, que como tú bien decías, bueno, es un convento muy importante, fue un convento muy importante aquí en el norte de España, un convento que tuvo 7 siglos en activo, 7.000 metros cuadrados en pleno centro de Vitoria. Y cuando yo llego a esta historia, yo la desconocía por completo, porque actualmente el solar que albergaba este convento, pues en él está construido pues la Delegación de Hacienda, la Comisaría de Policía Nacional, los antiguos juzgados, el gobierno civil. Y entonces en los años 90 empieza a haber rumores de que los vigilantes de la Delegación de Hacienda resulta que escuchan y son testigos de fenómenos extraños, ¿no? Se habla de la aparición de un niño que le llaman Andresito, se habla de que los vigilantes, la policía se encuentra fuera de Hacienda porque tienen miedo a pasar ahí las noches por esos fenómenos extraños. Y bueno, en aquella época yo me acerco a investigar esta historia, a recopilar testimonios, y ya sabes que todos los misteriólogos tenemos la manía de que cuando estás en un lugar con sucesos extraños queremos saber qué fue eso antes, ¿no? Entonces aquí lo que hago es documentarme a nivel de hemeroteca, a nivel de archivo. Igual mi sorpresa cuando me encuentro con este convento franciscano desaparecido que antes te decía, que tuvo mucha importancia para la ciudad de Vitoria, porque se gestó el ayuntamiento, se gestó la universidad, las juntas generales, estuvieron enterrados personajes ilustres de Vitoria, pero igual fue mi sorpresa que este convento en 1930 resulta que es dinamitado
y es totalmente arrasado, ¿no? Claro, eso, digamos, era incomprensible, ¿no? Es algo incomprensible. Es como si hoy en día cogemos cualquier catedral importante de nuestro país y la dinamitamos, ¿no? Pero claro, hay que ponerse un poco la mentalidad de la época, en los años 30, investigando un poco la historia con historiadores y tirando de hemeroteca, hubo una tribuna, ¿no?, en los periódicos locales de la época donde se discutía si había que derribar o no derribar el convento, porque claro, se veía con otros ojos, ¿no? Se veía como una molestia porque algunos intereses municipales, es una de las teorías que se baraja, que por qué lo destruyeron, pues querían ofrecer pisos de lujo a buen precio, y esa especulación inmobiliaria pudo más que la historia, que el patrimonio del convento, y bueno, arrasaron con él. Hay fotografías de archivo muy llamativas, ¿no? Y que de alguna manera puedes comprobar la barbaridad, ¿no?, que se hizo en aquella época. Y el caso es que después de esta destrucción, el solar donde estaba edificado el convento estuvo casi 20 años vacío, sin ningún tipo de construcción. Ahí no se iba a construir esas viviendas prometidas. Y posteriormente, en los años 50, empieza la construcción del actual edificio neoclásico que conocemos, que bueno, en los años finales de los 50, principios de los 60, vino pues el régimen franquista a inaugurar con toda la pompa de la época, y de ahí que es un edificio neoclásico, ¿no?, con esas estructuras y ese perfil y esos detalles, esa arquitectura tan peculiar de esa época franquista. Entonces, bueno, tenemos una historia interesante de fenómenos extraños, un pasado más que interesante de digamos, la gestación de Vitoria, que incluso para muchos vitorianos de cierta edad era muy desconocida, ¿no?, la existencia de este convento que fue dinamitado de esa manera. Entonces, como te decía antes, a mí la historia de este convento me apasionó desde el principio. A día de hoy todavía te siguen saliendo historias, sigue habiendo documentación, sigo hablando con historiadores aquí de Álava y de Vitoria que siguen investigando sobre el convento, porque realmente, claro, fue un convento que pasó muchas penurias, y al final 7 siglos de historia pues dejan huella, ¿no?, en la ciudad de Vitoria. Otro de los temas que abordas en tu libro es la Orden del Temple. A mi modo de ver, es uno de los misterios más investigados, junto a sus leyendas e historias, que comenzaron justo cuando se inició esta orden, allá por el año 1115. Bueno, pues por España también, como bien sabemos, dejaron sus huellas, y una de estas huellas la vamos a poder encontrar en Salinas de Añanas, donde no vamos a encontrar estos caballeros de la Orden del Temple, sino a unas monjas templarias. ¿Quiénes fueron estas monjas y por qué se decía que estaban a las órdenes del Temple? Pues mira, es curioso que aquí en el País Vasco, la provincia de Álava, y concretamente esta zona de Allana, Valdegovía, ¿no?, que es una serie de pueblecitos que están ubicados aquí al norte de Álava, de Vitoria, mejor dicho, resulta que encontramos referencias a lo que es el Temple. No nos imaginemos, digamos, grandes cruzadas ni grandes, digamos, edificios templarios como muchos a veces andamos buscando, ¿no?, a la hora de poner la etiqueta templaria, pero sí que hay pequeños detalles, pequeños indicios en ermitas, en construcciones, que de alguna manera resulta que nos dan a entender que hay un pasado templario, ¿no? Alguna toponimia, incluso hay nombres de ciertas fincas y ciertos terrenos que resulta que pues nos dan ese origen templario, ¿no? Entonces será en el País Vasco de los pocos lugares donde hay cierta documentación, ¿no?, del Temple. Y la orden que tú estás comentando, hay un monasterio en Salinas de Añana, que es el Real Monasterio de las Comendadoras de San Juan de Acre, que data aproximadamente, si no recuerdo mal, del siglo XIV. Pues resulta que este monasterio actualmente está regentado por unas monjas, y digamos las monjas iniciales que llevaron este monasterio pues eran conocidas como monjas templarias, ¿no? Y así en muchos documentos lo testifican las crónicas de la época, ¿no? Este monasterio en las cruzadas perteneció a la Orden de Malta y fue un hospital de peregrinos, ¿no?, regentado por las milicias del templo. Entonces, sí que hay una cierta relación entre el mundo de las cruzadas con este monasterio, pero lo curioso es que llama la atención es que unas mujeres, unas monjas, ¿no?, tengan esa etiqueta de templarias, ¿no?, porque de alguna manera la Orden del Temple tuvo, digamos, en roce en esta zona con la Orden de Malta, ¿no?, que no dejaban de ser órdenes militares religiosas, y que de alguna manera en estas crónicas se deja un poco entrever esa relación. Actualmente, si uno va allí, pasa que ya son monjas de clausura, no se permite la entrada, puede ver cómo hay una serie de cruces distribuidas por distintas partes del monasterio, que recuerdan bastante a esas cruces míticas de los templarios o de las cruzadas, y que de alguna manera ya te da pistas de que, bueno, que estás en un lugar marcado con cierta importancia, que yo creo que era un lugar, no imaginemos que era un lugar de batalla, ni era un lugar
y de guerreros, ni mucho menos, sino esto está ubicado en un valle que está un poco escondido, y hablando con historiadores de la zona, pues hacen referencia a estas órdenes como un lugar un poco más de digamos, de refugio, ¿no? De retirarse ahí buscando tranquilidad, ¿no? Más que un lugar que fue asediado, que de alguna manera pudo estar metido en batallas, que es lo que a veces nos trae la mente, ¿no? A la hora de hablar de los templarios, por esa literatura y tanto como se ha dicho de los templarios. Además, mencionas en tu libro también que aquí, pudiera haber algún tipo de leyenda, ¿no? De que hay algún tesoro enterrado, porque hay 3 edificios claves, que además tienen relación con los templarios, que siempre forman un triángulo, si los unimos unos con otros. Además, un triángulo perfecto. Sí, aquí hay una historia, históricamente los historiadores tampoco le dan mucha importancia porque, ellos quieren datos, archivos, documentos fehacientes, pero sí es curioso que tenemos, digamos, una especie de leyenda relacionada con la ocultación del Santo Grial, ¿no? El mítico Grial, porque resulta que algunas leyendas de las cruzadas hablaban de que el Grial estaba en la montaña Salvada, ¿no? En el Mont Salvat. Y así como también en Montserrat se ha especulado que podía ser esta montaña salvada de las leyendas de las cruzadas, resulta que aquí tenemos un macizo montañoso que está entre las fronteras de Burgos, Álava y Vizcaya, que es conocida como la Sierra Salvada, ¿no? Entonces, claro, con esa toponimia, con ese nombre, y teniendo en cuenta que es una zona con ciertas referencias templarias, pues se ha especulado a nivel más que nada legendario si pudiera estar escondido algo relacionado con el Grial o incluso el propio Grial, ¿no? Entre estos montes. Pero ya te digo que es un poco más que nada a nivel de leyenda, teniendo en cuenta estas curiosidades que te estoy comentando. Otro de los lugares que a mí me ha encantado, ¿no? Es esa ermita que podemos encontrar en ese túnel de San Adrián, porque es una ermita que no te imaginas que está ahí construida en medio de esas paredes tan estrechas y tan pequeñas. Y si optamos por pasar por ese túnel, por lo visto podemos encontrarnos con unos seres un tanto extraños. ¿Qué tipo de seres podríamos encontrarnos ahí, Enrique? Mira, pues este es un lugar mágico porque a nivel histórico hay mucha historia, para la redundancia. Lógicamente esos lugares generan muchas leyendas, generan mucha mitología. Y para que te hagas una idea, esto era, digamos, un paso de transeúntes que antiguamente, cuando uno venía desde los Pirineos, pues era un paso obligado, ¿no? Pero para caminantes de toda condición. Incluso los romanos ya utilizaban por esa zona una calzada, y en el siglo XIII fue una de las principales rutas entre Castilla y los reinos de Europa, ¿no? Porque por ahí se tenía que pasar. Era un lugar donde había un castillo, había una ermita, había una posada, e incluso tenían su propio alcaide y guardas, ¿no? Porque hacía como de aduana, y por las noches aquello se cerraba, ¿no? Para que no pasara nadie. Incluso se cuentan las crónicas que a las afueras de esta cueva donde está metida la ermita de San Adrián, pues había una picota, ¿no? Donde se ajusticiaba a los bandidos y a los bandoleros, ¿no? de la zona. O sea, era una especie de pequeña ciudad, pequeño régimen que tenía sus propias normas y de esa manera actuaba, ¿no? Es curioso que incluso hay crónicas de viajeros que exageran mucho, ¿no? la situación de este túnel, porque da la sensación que estaban en una de las cumbres más altas del mundo, ¿no? Para que te hagas una idea, porque veían que las nubes casi estaban por debajo. Es un lugar un poco agreste, es un lugar que con el mal tiempo te da la sensación que estás en un punto muy, muy elevado, y así lo reflejan los viajeros en las crónicas. Al final, esta zona fue abandonada por la dificultad, ¿no? de pasar por ahí, y se trasladaron, digamos, a caminos para adentrarse en Álava muchos mejores. Y lo que tú comentabas, efectivamente, un lugar como este, de esas características, en esa ubicación tan concreta, pues empieza a generar una serie de leyendas a nivel de mitología, ¿no? Que decían que había seres mitológicos, ¿no? Que se ocultaban entre las rocas y entre el camino, sobre todo por las noches, ¿no? Y por eso era peligroso salir por esa zona, porque te vas a encontrar con uno de estos seres. A nivel mitológico es curioso porque en los pueblecitos de la zona pues te dan nombres, más que nombres, te describen, ¿no? Este tipo de seres mitológicos, y te podías encontrar con los personajes mitológicos de la mitología vasca, como pueden ser los gentiles, el Basajaun, algo de las lamias, en fin, todo este periplo, toda esta panoplia que tenemos de seres mitológicos en el País Vasco, dependiendo en qué pueblo estés hablando del túnel de San Adrián, pues cada uno tiene su versión de esos seres que pululan por ahí, ¿no? Y yo creo que esto un poco lo podemos ver, y seguramente hablaremos más adelante también, de que cómo la mitología vasca pues tiene mucha relación con estos paisajes, ¿no? Porque el País Vasco, pues es como toda la zona norte, pues digamos que la orografía y la geografía acompaña bastante
a lo que es la creencia, ¿no?, en estos seres mitológicos, por esa belleza paisajística, por esas proporciones tan grandes de los valles, de las montañas, y de alguna manera no se concibe que los personajes mitológicos vascos pues no estén en un lugar, si realmente, como dicen algunos antropólogos, si estos seres existieran, es que tienen que estar ahí, ¿no?, escondidos en estos bosques y en estas montañas del País Vasco. Oye, Enrique, ya que estamos, ¿por qué construyeron una ermita en este túnel? Dentro del por qué, ¿qué motivo llevó a ello? Es una ermita que ha tenido, digamos, ha sufrido distintos contrariedades a lo largo de su historia, ¿no? Actualmente la ermita que podemos ver es una ermita que suele estar normalmente cerrada, es una ermita reconstruida en el siglo XIX, pero la ermita primitiva de alguna manera era dedicada a lo que es a la Santísima Trinidad, ¿no? Que en euskera podríamos traducirlo como Sandrati, y Sandrati se ha cristianizado de alguna manera en San Adrián, ¿no?, la advocación que actualmente conocemos. La verdad es que, como tantas ermitas aquí en el País Vasco, efectivamente, esa zona se consideraba como que era un punto donde, digamos, estas seres, estas criaturas que antes comentábamos, podían tener acceso, ¿no? Y había que poner una especie, vamos a decir, de tapón, por entendernos, ¿no?, de ubicar algo para evitar que todos estos personajes saliesen y se mezclasen con el ser humano, ¿no? Y como tantas leyendas que hay de ermitas en el País Vasco, pues estas ermitas hacían un poco de filtro, ¿no?, para contener, vamos a decirlo así, a estos personajes. Como has comentado antes, en el País Vasco vamos a poder encontrar una amplia variedad de leyendas que hablan de seres mitológicos con los que hay que evitar cruzarse, y un ejemplo podía ser la leyenda del dolmen de Tartaloetxe. ¿A quién perteneció este dolmen, Enrique? Sí, mira, pues resulta que este dolmen, la propia palabra, digamos, en euskera, Tartaloetxe, sería la casa de Tartalo, ¿no? Y Tartalo es un personaje mitológico que podíamos, para que tus oyentes se hagan una idea y no sean del País Vasco, podíamos asemejarlo como a un cíclope, ¿no?, como a los cíclopes griegos, porque era un personaje de grandes dimensiones y que tenía un solo ojo en lo que es en la frente, ¿no? Entonces es curioso la similitud a veces que hay entre estos personajes mitológicos, a pesar de que son de distintas culturas y tierras. Y bueno, aquí bajo este dolmen, como bien te digo, cuenta la leyenda pues que está Seguarece, ¿no?, y que fue derrotado un Tártalo, ¿no?, que es el nombre como se le conoce, este gigantesco de un solo ojo, y de alguna manera el dolmen también lo contiene, ¿no?, escondido, y bueno, y cuenta la leyenda que bueno, que no debe nadie remover ese dolmen, no debe nadie mover ese dolmen, porque de alguna manera podía volver a salir otra vez Tártalo, ¿no?, el personaje mitológico que estamos comentando, porque es curioso que a nivel de los dólmenes y de los monumentos megalíticos, aquí en el País Vasco existen, digamos, por un lado, creencias y leyendas relacionadas con que estos monumentos megalíticos fueron construidos precisamente por estos seres mitológicos que tenían gran fuerza y por eso podían transportar y tirar las piedras fácilmente y construir estos dólmenes y estos monumentos megalíticos. Pero claro, lógicamente la prehistoria, la arqueología y la historia le da otro significado que no tiene nada que ver, pero de alguna manera yo creo que ambas versiones, la vamos a decir científica o la histórica con la legendaria y mitológica, conviven, y por eso cuando uno se acerca a estos dólmenes y habla con los digamos aborígenes, ¿no?, pues de alguna manera de los pueblos cercanos, pues siempre hacen referencia a estos personajes mitológicos, ¿no? Siempre avisan de que ten cuidado, no vayas de noche por esos monumentos megalíticos, porque es la morada de tal personaje, que te puede salir un gentil, que te puedes encontrar en Montartalo, en fin, que de alguna manera se mantienen esas creencias muy arraigadas a las gentes de estos lugares. Sí, pero bueno, no solamente están estas creencias aquí en este dolmen, porque si no recuerdo mal también hubo un dragón muy cerca del monte de Santa Bárbara, que también tiene su leyenda bastante llamativa. Claro, ten en cuenta que el propio nombre de Mondragón, ¿no?, como dice su propia palabra, pues se hace referencia al monte del dragón. Y es que, curiosamente, esta leyenda tiene que ver con el nombre de esta ciudad guipuzcoana, y cuando, digamos, pues se suele decir al principio de los tiempos, ¿no?, porque son leyendas que muchas veces, lógicamente, no se pueden ubicar, y esto le da al relato todavía una sensación de más misterio. Pues resulta que había un dragón en aquella zona que se llamaba Erensuge. Entonces, este dragón, una vez al año, salía de su cueva, salía de su guarida y arrasaba, ¿no?, todo lo que pillaba. Entonces, los humanos, hay un momento en que quieren hacer un pacto con el dragón, ofreciéndole, digamos, en una sima
lo que es una joven como para, digamos, saciar su sed de destrucción, y de esta manera, pues bueno, sacrificamos a una persona, pero no arrasas con todo el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que cuenta la leyenda que en cierta ocasión, por elección popular, le toca a la joven para darla al dragón a la novia del herrero de la zona. Entonces, que lógicamente el herrero no está de acuerdo con esa decisión, y al final, con una garra de hierro, digamos, se la clava al dragón en la garganta y elimina ese dragón, ¿no? Entonces se acaba el problema de esta manera. De hecho, en el escudo de Mondragón tiene un dragón dibujado, y si vamos a esta ciudad, existe un parque que ahora, la verdad no recuerdo el nombre, pero bueno, es un parque que está en un alto y domina lo que es toda la zona de la ciudad. Hay una escultura, una representación de un dragón, ¿no? De las pocas esculturas y representaciones que tenemos en el País Vasco y en muchos sitios de un dragón, y de alguna manera, pues eso, es un dragón que está mirando a la ciudad y hace referencia a esta leyenda y a la importancia, ¿no?, de este dragón con la ciudad. Y si te das cuenta, bueno, esta historia del dragón, si uno bucea en otras historias donde hay dragones por medios, en épocas medievales o en leyendas de este tipo, pues todos tienen ese trasfondo, ¿no?, que siempre hay un dragón como muy malo que acosa al ser humano, y luego alguien se encarga de ponerlo en su sitio o de matarlo, y de esa manera el lugar pues queda ya con esa relación, ¿no?, con los dragones. Enrique, háblanos de la región de las Encartaciones, un lugar habitado por personas que huían de la justicia y, sin embargo, allí tenían unas duras leyes propias del lugar para amedrentar a quienes se pasaran de la raya, e incluso debían pagarlo con pena de muerte. Pues mira, este lugar de Vizcaya, esta comarca, es una de las zonas más desconocidas del País Vasco, ¿no? Su nombre se debe a las cartas forales del señor de Vizcaya, ¿no?, que era el que controlaba la comarca, y de alguna manera aquí, a nivel de crónicas históricas, incluso de leyenda, es una región que pudo ser refugio, pues eso, de personas condenadas en rebeldía, ¿no?, de fugitivos. Entonces, por eso aquí esta comarca, es curioso ver a nivel histórico cómo era una especie de reino independiente, ¿no?, con sus propias leyes al margen del resto de la provincia. Entonces, con todos estos componentes históricos que te estoy comentando, pues se crea una imagen bastante misteriosa, ¿no?, por el aislamiento que tenía esta comarca, y por esto que estoy comentando, de que era un lugar peligroso. Lo curioso de esta zona, a nivel ya más legendario, hay una ermita, que es la ermita de San Pedro de Zariquete, donde ahí cuenta la tradición que las personas que pensaban que estaban poseídas, las personas que pensaban que tenían mal de ojo, pues iban a esta ermita para hacerse exorcismos, ¿no?, y de esta manera ser curados y librados. Y hasta no hace demasiado, esta tradición, ya a modo de romería, lógicamente, no a modo de creencia fuerte, pues se han hecho, digamos, representaciones, se han hecho, digamos, referencias, ¿no?, a estos exorcismos, ¿no?, que se hacían en esta ermita para quitar el mal de ojo y sobre todo, pues eso, para sacar a los demonios, ¿no?, a los supuestos poseídos. Además, también en esta zona vamos a encontrar las leyendas de fantasmas, ¿no?, porque hay un palacio inacabado que encontraremos en la localidad de Güeñes. ¿Qué historia dentro de estos muros podemos encontrar? Dime. Mira, este es un palacio, actualmente está en ruinas, está en muy mal estado de conservación, pero es un palacio del siglo XVIII que pertenecía a Baltasar Hurtado de Amézaga. Por eso también, aparte de ser conocido como el Palacio de Güeñes, se le conoce como el Palacio de Amézaga, ¿no? Entonces, este señor empezó a construir este palacio, y resulta que este hombre fallece y hubo que paralizar las obras, ¿no? Entonces se quedó el palacio inacabado. Anteriormente había sido una casona, pero cuando muere el señor Amézaga, pues resulta que las obras se paralizan. Y de alguna manera la construcción también de este palacio por este noble, pues viene dada un poco porque resulta que hubo un soldado al servicio del rey de Felipe V que le ofreció una casona y la rechazó, porque decía que no era demasiado eso que era demasiado poco para un monarca, ¿no? Entonces este Amézaga dice, pues voy a construir un palacio para, de alguna manera, pues eso, demostrar que va a ser el palacio mejor de la provincia. Y lamentablemente falleció, y por eso el palacio se quedó inacabado. Incluso hoy en día, si uno, a pesar de que está en ruinas y en mal estado, se puede ver que faltan ciertas estructuras. Entonces la leyenda de los fantasmas viene dada más que nada porque uno de los hijos de los Amézaga, de los descendientes de este señor Amézaga, resulta que muere por enfermedad, y sus ropas son donadas a una familia vecina.
¿no?, para un hijo de su misma edad. Pero este niño también fallece y su madre, digamos, pierde la razón por este hecho. Entonces se cuenta la leyenda que entre los restos del palacio, incluso actualmente, pues oyen lamentos, oyen sollozos, y es la madre, ¿no?, que vaga por las ruinas y por el palacio inacabado por esa muerte tan trágica de su hijo. Entonces yo recuerdo ahora, me estaba acordando según te contaba la historia esta, la leyenda, que claro, este lugar es punto de aficionados del misterio que van allí a intentar hacer psicofonías y bueno, intentar conseguir los lamentos de la madre, ¿no? Y yo recuerdo una vez que además fue para documentarme para este libro, necesitaba una serie de fotos y necesitaba una serie de cosas, y estuve ahí por la zona y efectivamente me encontré ahí con unos chavales, ¿no?, que estaban ahí con sus grabadoras y dejándolas entre los restos del palacio, porque conocían la leyenda y porque querían grabar esos lamentos, ¿no? La verdad es que, bueno, fue algo casual, no mantuve el contacto con ellos y desconozco si consiguieron su objetivo. También en el interior de la ermita de San Miguel de Arretxinaga podremos encontrar unas enormes piedras que están protegiendo la figura de una virgen. Y estas piedras se les atribuyen unos poderes mágicos. ¿Cómo llegaron hasta aquí, Enrique, estas piedras? Pues mira, estos son esos lugares que a mí me encanta y he estado varias veces y no me deja de sorprender, incluso cuando vienen amigos o conocidos y bueno, nos vamos por ahí a ver un poco este tipo de lugares. Siempre les llevo ahí a Marquina, ¿no?, esta localidad vizcaína, porque es una ermita que llama la atención, ¿no?, porque uno por fuera la ve, está, digamos, integrada plenamente con el núcleo urbano de Marquina, y la ve por fuera y bueno, no llama demasiado la atención, pero cuando uno entra el impacto visual que recibe es tremendo, ¿no?, y yo aún sabiendo lo que hay dentro pues me sigue fascinando, porque resulta que uno entra y se encuentra con 3 grandes rocas que forman una capilla natural, ¿no?, dentro de la ermita. Entonces estas rocas que forman esta capilla natural veneran la imagen de San Miguel, ¿no? Y bueno, aquí se ha especulado mucho sobre, digamos, el origen de estas rocas, ¿no? Se ha dicho que puede ser un monumento megalítico, cosa que no lo es. Lógicamente la mitología también explica la construcción de estas 3 rocas debido a los gentiles, estos personajes mitológicos del País Vasco que tienen una fuerza sobrehumana, ¿no?, y que dejaron ahí esas rocas y que luego ya la zona se cristianizó y por eso están dentro de la ermita. Incluso se ha llegado a decir que son restos de un meteorito, cosa que no tiene ningún sentido y lógicamente el análisis de esas rocas ha demostrado que al final son piedras que corresponden a la cadena montañosa de esa zona, ¿no?, del norte, que pueden tener más de 40 millones de años y que de alguna manera, eso sí que han podido concluir los investigadores, que inicialmente era una sola roca y con el paso del tiempo se ha ido erosionando. Y entonces al final tenemos lo que conocemos, ¿no?, porque si uno ve cómo se sujetan las 3 rocas, pues se da cuenta que las zonas erosionadas coinciden, ¿no?, entre sí. Entonces de ahí que esos cortes que coinciden tienden a pensar de que era un solo, digamos, una sola roca. Y está aquí lo curioso de esta historia, bueno, claro, estamos en un lugar cristiano, una ermita dedicada a San Miguel de Arretxinaga, a este santo, pero anteriormente en toda esta zona, en ese enclave, resulta que se han encontrado asentamientos anteriores al cristianismo donde se celebraban cultos a la naturaleza, ¿no? O sea que ya era un enclave sagrado, ¿no?, con la advocación a San Miguel. Está ubicado al lado del río, cosa que da pistas de este tipo de cultos. Y de alguna manera, bueno, al final lo que todos nos preguntamos y que los antropólogos, historiadores, sobre todo locales ahí de la zona, dicen que bueno, que estas 3 rocas llegaron a ser un enclave mágico pagano, vamos a decirlo así, pero que luego la cristianización y la construcción de la ermita lo adoptó, lo adquirió como capilla natural de San Miguel y por eso se ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Yo te recomiendo, Víctor, que si vas por esa zona, vamos, es impresionante verlo, aunque lo hayas visto en fotos, cuando uno entra allí y se encuentra con ese pedazo de formación rocosa, la verdad es que es alucinante, ¿no? Y luego, bueno, esta ermita ha sufrido también muchos avatares, hasta 1700 y pico estuvo en un estado muy, muy ruinoso, luego se rehabilitó. Luego hay un detalle muy curioso, que aquí también enlazamos un poco en el mundo de los templarios, aunque no tenga nada que ver. Resulta que la ermita tiene una planta hexagonal, ¿no? Y esto ha disparado un poco la supuesta relación con el mundo de los templarios. Yo me he encontrado allí gente que va con péndulos, ¿no?, alrededor de las rocas y pasando por medio de las rocas, porque dicen que, bueno, que ahí la energía que se siente es intensa y que el péndulo se vuelve loco. Y luego también, ya a nivel de leyendas, pues si uno quiere buscar pareja y casarse antes de un año, pues uno da varias vueltas alrededor de las rocas y entonces, bueno, pues esos deseos se cumplen, ¿no? Así que al final pues tenemos historia, tenemos ahí tradiciones, tenemos una formación muy enigmática y es un lugar, como te digo, muy, muy recomendable.
50 lugares mágicos del País Vasco, de la editorial Sidonia. A través de estas páginas vamos a poder conocer la leyenda de un basilisco que mataba con su mirada, la historia de un dolmen perteneciente a un sacamantecas o una ruta de las 7 vírgenes negras que encontraremos por estas tierras mágicas del País Vasco. Enrique, formas de contacto y redes sociales donde vamos a poder encontrarte. Mira, pues sí, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, Enrique Chazarra, todo junto con una sola E, ahí me pueden localizar. En Facebook por Enrique Chazarra, y también en Instagram estoy como Enrique Chazarra. O sea que ahí en las redes soy muy activo contando pues eso, mis peripecias, mis investigaciones, mis historias, y ahí fácilmente la gente me puede contactar. Y bueno, yo encantado de saber nuevas cosas, porque lo curioso de la publicación, desde que se publicó este libro en el 2014, si no recuerdo mal, hasta ahora, bueno, a mí me hace ilusión porque la gente, bueno, se lo compra para leer, lógicamente, pero me hace ilusión que muchas veces la gente se va a los lugares con el libro y me manda fotografías, ¿no? de esos lugares con el libro. Entonces eso es una satisfacción personal muy grande, porque de alguna manera no es que la gente se lo lea, sino que incluso digamos, lo vive, ¿no? lo utiliza de guía, ¿no? Para viajar. Entonces eso es muy gratificante. Y tanto, bueno, yo insisto siempre con los libros de estos de la editorial Sidonia. En todos y cada uno siempre aparecen las coordenadas del lugar exacto del que estáis hablando para que las metamos en el GPS y no tiene pérdida, o sea, que para que vayamos exactamente donde nos decís. Así que la verdad que es un buen plan para buscar para vacaciones, la verdad, o para esos puentes, ¿no? Que podemos aprovechar más, el pasar más tiempo en las carreteras. Y bueno, yo el primero, ya lo hemos hablado antes, y este verano toca por el norte, así que lo visitaré sin duda. Yo me he ido apuntando según iba leyendo todos los lugares que tengo interés de visitar, y que son la mayoría, incluso seguramente alguno más me faltaría. Y bueno, pues será un placer poder mandarte yo también fotos, si me lo permites. Pues nada, Enrique, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por tierras vascas, y te espero en el programa para futuras entrevistas con otros libros que has escrito, que no son pocos. Muy bien, Víctor, oye, encantado de estar en tu programa, un placer, y nada, hasta cuando quieras. Un fuerte abrazo.